buenas tardes a todos. Primeramente preguntarles, levanten la mano quién tiene hambre. Ok, entonces vamos a tratar. Y vamos a tratar de disfrutar la plática. Principalmente yo vengo a platicarles de un tema ligeramente un poco controversial, porque por más que estuve buscando en diferentes literaturas no encontré nada al respecto. Es la teoría de los equilibrios entre las competencias de las químicas. Sin embargo, todos los días en operación estamos nosotros realizando este tipo de dinámicas e interacciones entre diferentes reactivos y que inclusive hasta el mineral en algunas de las veces entra en esa teoría de equilibrios. Para poder empezar a definir el tema que estamos trabajando ahorita, la teoría de equilibrios no es nada más que la capacidad de mantener una postura controlada. Eso sería una definición. Otra definición sería la suma de las fuerzas se anula. La transformación, en el contexto de la química, sería la transformación de un producto a otro, deja de seguir avanzando y entra en un estado estacionario. Partiendo desde ese principio, pues nosotros en las plantas tenemos dos maneras de estar trabajando. Si no existiera este brinco y competencia, pues no tendríamos razón de operar. Entonces, que levante la mano por aquí un operador de planta que tengamos. Una pregunta, cuando en Minera Saucito tú te encuentras que el grado de plomo, en este caso, tiende a ir hacia abajo, de 35, 38, 40, que tú lo vienes manejando, si no mal no recuerdo, te baja a 25, a 28, ¿qué vendrías haciendo tú para poder solucionar eso? Para subir el grado, pues tenemos que concentrar más a la velocidad de derrame, y depende mucho pues, de la ley de grado mineral. La adición de reactivos también juega mucho, tanto el colector como el depresor. Entonces, Daniel nos está comentando lo que yo les comento, la relación entre, suponiendo que todo lo demás siga estable, la operación salió de control, nosotros hemos tenido ahorita que jugar con los reactivos. Y una de esas maneras pues es subiendo el depresor. Ahorita que levante la mano que no lo hizo, pero si lo hice, ya no voy a ver estos mis jefes, pero cuando tenía grado bajo, llegaba con una cubeta y con la cubeta completa llena de depresor a la celda. Y cuando pasaba el jefe, el grado era súper bueno, estaba limpio de grado. Entonces, con eso estamos jalando hacia este lado la cuerda de una manera dramática para mantener el grado limpio, ¿verdad? Y evitar que por ahí nos regañaran. Sin embargo, después de que hicimos eso, la cuerda se jaló para acá y la recuperación se fue para abajo. Entonces, inmediatamente nosotros empezamos a querer, ya le pusimos otro monito de este lado, entonces nosotros vamos a tener que poner otro monito de este lado. ¿Para qué? Para poder regresar las fuerzas hacia un equilibrio. Entonces, eso lo vemos constantemente. De ahí los operadores lo van a tener bien mapeado. Cuando sube la cola, lo primero que hacemos es subir el colector, y cuando sube el sí en el plomo, pues sube el depresor. Entonces nosotros normalmente lo que hacemos es que le damos espinacas a este monito, y este monito debe darle más dosis de colector. Y cuando nosotros damos más dosis de colector, pues este monito se pone más fuerte a la cuerda. Y al ratito, pues ya tenemos que la cuerda está muy para acá, el grado ha bajado y vamos a tener que tirar un cubetazo de reactivo, un dado envenenado para poder regresar de este lado un juego de equilibrio. Entonces, volvemos al ejemplo. Cuando nosotros tenemos en la planta el primer caso que es grado de concentrado bajo o sucio, que lo vemos en el plato, con el Curie según la planta, nos damos cuenta que inmediatamente en los históricos el depresor sube. Todo el mundo tiende a subir el depresor. Y el que diga que no es cierto, pues ahí en las pruebas lo remitimos. Entonces, lo primero es de que más depresor nos va a generar por las altas. Por las altas, más colector. Más colector, más contaminantes. Más contaminantes, más depresor. Y se vuelve el cuento de nunca acabar. Después regresamos al caso 2. Ya ahí vamos a tener recuperaciones bajas. Hacemos la tentadura, y cuando hacemos la tentadura nos damos cuenta que pues por ahí pinta un poquito de plomo, con el Curie
se subieron las colas, lo primero que hacemos es más colectores. Y más colectores pues son más contaminantes, y más contaminantes, más depresor, y más depresor, colas altas, y colas altas, más colectores. Y ese es el cuento de nunca acabar. Y empezamos a las 7 a trabajar, todo muy bien, y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, llegan las 3, cambio de turno, y el que va saliendo pues se va a su casa a descansar, y el que va llegando lo primero que hace es cortar aquí y tratar de volver a empezar esa carrera de colectores y depresores. Y se vuelve como uno de los libros, la carrera de la rata, ¿verdad? Ahí andamos corriendo en círculos para tratar de poder generar esos equilibrios. Y dentro de las operaciones pues tenemos diferentes tipos de equilibrios. Uno de los equilibrios que nosotros siempre vamos a encontrar pues es el equilibrio estable. Si lo transformamos a una planta que se ve de la bolita de por aquí, pues es cuando está parada. Solamente cuando la planta está parada no pasa nada. Tenemos otro tipo de equilibrio, que tenemos equilibrios indiferentes, y aquí es cuando el operador, el supervisor, se pone en piloto automático en la noche, o cuando se van a comer. Y pase lo que pase, la planta va para un lado o va para otro, y indistintamente sin un control. Y nosotros tenemos el equilibrio inestable, que es lo que nosotros vamos a estar buscando, siempre tener el equilibrio en la curva grado de recuperación en el punto más alto. Entonces, una vez que nosotros entendemos que en flotación los equilibrios en una operación continua son inestables, pues vamos a tener que empezar a jugar con diferentes estrategias de la cuerda para poder encontrar esos equilibrios dinámicos, ya que la cabeza se mueve, el tonelaje se mueve. Platicaba ahorita Ulises y el ingeniero Sandoval que pues hay 1000 variables, pues hay que ver cómo interactúan dos. Yo ahorita traje solo al tema de esas dos. Por ahí, pues el proceso de flotación es comentaba, los que tengan buena vista, que está un depresor noqueando al mineral, y luego tratando de ser selectivos, y por ahí nos vamos encontrando. Todo esto lo van a encontrar en la página de internet de Protec en un par de semanas. Y vamos a entrar un poquito en contexto. Todo lo que ya vimos simplemente era para entender un poco de lo que veníamos haciendo, de lo que estábamos trabajando. Y lo que vamos a buscar es ejemplificar esas teorías que son teorías. Cuando se comprueben pues van a dejar de ser teorías y convertirse en leyes. Y la teoría te dice que, y aplicando la teoría, pues nosotros lo utilizamos para un mineral que platicamos ahorita en la mañana, que es principalmente calcopirita, con contaminantes de pirita y esfalerita. Las gangas no sulfurosas son calcitas, andratita y cuarzo, y la cabeza de alimentación está entre 0.6 a 0.9. Les comentaba en la mañana que íbamos a hacer un zoom de las pruebas de laboratorio de aquella planta, entonces ahorita vamos a hacer ese zoom. Pero para poder hacer ese zoom, empezamos a trabajar desde encontrar en la literatura pues cómo íbamos a tratar de sacar partido de toda la información de la gente que ya había ido investigando. Y Gauss en 1957 comienza a mencionar la teoría de los equilibrios. Los colectores buscan convertir en hidrofóbica la superficie del mineral para que en equilibrio haya adherencia entre las burbujas y la partícula. Desde ahí comenzamos a mencionar equilibrio. 1957, hace ya más de 60 años. Después, en 1997, alguien se da cuenta de que hay fenómenos de autoactivación o activación inadvertida de pirita, o cualquier tipo de sulfuro en este caso, por iones de cobre y iones de plomo, por su solvencia, y en algunas ocasiones puede ser por el mismo efecto galvánico de las medias de molienda, iones de fierro más 2, que se desprenden al machacar el acero de las lainas, de las lainas o de las obras. Tenemos también que la cal reacciona con la superficie de minerales, no nada más con los minerales, también con los colectores y otros iones, y me hace recordar el tema de los equilibrios, que genera una respuesta en el proceso. Lo dice Buratovich en 2007, y en ese mismo año otro de las mentes maestras del proceso de procesamiento de minerales dice que es necesario entender el mecanismo de colección para poder utilizar el colector que se tiene que requiere el proceso. Y esto creo que cuando lo encontré, lo estaba leyendo, terminó de confirmar las teorías que veníamos manejando para el circuito de zinc. ¿Se acuerdan que los últimos 10 seminarios
9 seminarios hemos estado platicando que el zinc puede toxificar, no sé si lo han visto, lo pueden recordar. Y lo que más comentaba Juan Manuel en aquel momento es que la cal es un depresor. Y pues cuando estábamos en la escuela, aquí hay muchos estudiantes que nos dicen que es la cal. Eso es lo que nos dicen en la escuela, es un modificador de pH, ¿verdad? Y luego aquí, pues sí, ¿verdad? Les digo a todo el mundo, es un modificador de pH, pues sí, pero no es nada más que la respuesta de dosificarlo. Que realmente está haciendo la cal es un depresor que modifica el pH. Entonces hay que rebobinar, porque mucha gente jura y perjura que cuando le preguntas, ¿qué es la cal? Modificador de pH. Y lo primero que tenemos ya tatuado en la mente es un modificador de pH. Entonces, cuando me encuentro eso, digo, wow, esta persona en 2011 hizo una afirmación que se parece mucho a lo que estamos viviendo y viendo en las plantas día a día. Entonces, por ahí, nosotros como proveedores andamos brincando de planta en planta, de mina en mina, y nos encontramos con muy buenas ideas, ¿verdad? Y aquí voy a darle referencia a aquel señor que está llamando adelante, que en una de las pláticas con Emerson empezamos a pensar el tema de qué está hecho el mineral. ¿Y en qué está hecho el mineral? Pues vamos a poner el ejemplo. 100.000 toneladas de mineral con una ley de cobre de 1%, nos dice que el 99% del mineral no es cobre. Entonces aquí tenemos gente especialista en mineralografía y en todo eso, ¿verdad? En microscopía de barrido electrónico, etc. Y el 99% no es cobre y el 1% es cobre. Entonces, si transformamos todo eso a toneladas, de las 100.000, pues solamente 1.000 son de cobre. Y de esas 1.000, si transformamos por calcopirita, el 97% de todo el yacimiento, de todo el stockpile, no es calcopirita, el 3% sí, por la composición del cobre, te dice que 3.000 toneladas son de cobre en calcopirita. Entonces te hace pensar y plantearte si 97% o 97.000 toneladas no tendrán algún efecto sobre el desempeño del proceso. Todos los que vendemos reactivos, todos los que operamos planta, lo único que nos importa es en dónde viene el cobre y en dónde se está yendo el cobre. Y analizamos cabezas, concentrados y bolas, pero dejamos de parte de lado, pues con qué vienen. Y las interacciones son muy importantes, ya que, como lo comentaba Emerson, ellos se dieron cuenta que cuando traen arcilla la cosa se complica. Allá la gente de San Francisco, cuando traen carbón la cosa se complica, y así es un ejemplo, ¿verdad? Que las rocas encajonantes de la litología nos ponen el mundo de cabeza. Entonces, haciendo caso a lo que hay aquí, o tratando de sacar ventaja, dijimos que en el caso práctico, ¿qué teníamos aquí? Calcita. Y la calcita está gratis, más que no le digan a nadie. Entonces, empezamos a trabajar y tratamos de sacar ventaja de lo que ya había en el mineral, y empezamos a trabajar. Quisiera hacer mucho énfasis en que la plática de ahorita no es presentar resultados, no es presentar el comportamiento de un reactivo, no es el presentar un comportamiento de una planta, es cómo plantear las pruebas de laboratorio. Eso quisiera yo que fuera el mensaje cuando termináramos la plática, de cómo vamos a plantear nuestras pruebas de laboratorio. Todos hacemos una prueba abierta, batch, flotamos y ensayamos. Así funciona normalmente, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un barrido de químicas. Y efectivamente, lo hicimos como todo el mundo. No íbamos a invertir tiempo a algo que no sabíamos que iba a dar. Entonces hicimos un barrido de un montón de químicas, 2 productos por prueba, y nos dimos cuenta que el colector 323N se comportaba de esta manera, el colector estándar, que es una mezcla de santato, se comportaba de esta manera. Lo que hacía que esta recta, que es para las personas que no alcancen a leer, en el eje de las Y está la ley y en el eje de las X está la recuperación. Tenemos un aumento escandaloso sobre la recuperación
cuando le quitamos la cal. Nosotros creíamos que el colector, cuando se diseñó para esa operación, iba a ser lo suficientemente selectivo para no necesitar cal. Nosotros nos aventuramos a probarlo a igualdad de circunstancias. ¿Qué quiere decir? La misma cantidad de colector en el primario, y cuando empezamos a flotar el primario nos dimos cuenta que nos habíamos traído todo. Y tuvimos que decir, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarlo. Le bajamos un poco en el resto de etapas y pues fue demasiado tarde porque pues sí, la ley fue similar en cobre, pero no en fierro. Pero lo más cañón de todo fue en recuperación de fierro. La recuperación de fierro subió de 22 a 71, la recuperación de cobre de 75 a 91, y pues todo el mundo va a decir, pues ya la hiciste, da más o menos la misma ley, y la recuperación es súper alta, pero la planta en su área de separación o de limpia no tiene la capacidad para toda esa masa. Entonces había que ser un poquito más selectivo. Y empezamos a trabajar. Corrimos un montonal de pruebas, un montonal de colectores, y solo les estoy mostrando lo que realmente tiene sentido, ¿verdad? Para qué mostrar tanta paja. Y la pregunta aquí es: ¿por qué flota la pirita? ¿Por qué flota la pirita? Y pues por aquí ya nos dimos cuenta que se está convirtiendo el famosísimo concepto de que la cal modifica el pH y también deprime el fierro, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué flota la pirita? Vamos a tener diferentes ideas. ¿Por asociación? Y otra de las respuestas de que flota la pirita es porque nosotros la hacemos flotar, ¿verdad? Si la dejáramos así, probablemente no flote, ¿verdad? Les voy a animar, cuando vayan a correr una prueba de laboratorio, lo primero que hagan después de que hayan molido y hayan puesto el nivel de agua, pongan el espumante y abran el aire. ¿Y qué creen que se van a encontrar? ¿Qué flota qué? Solo va a ser como si fuera espuma vana. ¿Por qué? Porque hay que hidrofolizar el mineral para que se cargue sobre la espuma. Y eso se los dejo ahorita de tarea, ¿verdad? Va a ser la tarea para el próximo seminario, que al menos lo intenten de primero echar nada más el espumante, abrirle al aire y ver qué pasa. Si flota algo es porque tiene flotabilidad natural, y eso lo va a poner interesante. ¿Por qué? Porque probablemente si está flotando con solo espumante, lo que vamos a tener va a ser activación o autoactivación de algo, de iones, si están usando agua de proceso, colector residual. Entonces eso lo pone interesante. Bueno, comenzamos a trabajar y empezamos con las pruebitas. Cuando comenzamos con las pruebitas, nos damos cuenta de que tuvimos que sincronizar también, pues ya nada más les muestro la pura carnita de todo el trabajo que se hizo, y recordar que en la prueba, en la etapa 1, flotamos sin cal, y ya le tuvimos que meter 1,5 kg contra 3, pues sigue siendo muy atractivo. pH de 11 a 10, y ¿qué ha pasado? Con una cabeza más baja, eso sí hay que recalcarlo, en este punto logramos ser extremadamente eficientes sobre el colector estándar. Por eso me encantan estas curvas, porque nos permite o nos da una idea de cómo va tu proceso. Y en esta parte de aquí ya le atinamos. Ya es mejor que el estándar. Pero mejor estoy hablando que la ley de cobre de 5 subió a 8. Y la ley de hierro de 17 a 14. Por eso se concentró el cobre. Entonces, una vez que ya logramos sincronizar esta parte, pues hay que seguir por donde íbamos, ¿verdad? Ya el resto pues no funcionó bien. Pero corrimos un montonal de pruebas en un diseño de experimentos, lo metimos al simulador y después al optimizador de respuesta, y corrimos una tercera etapa de pruebas, que vamos a ver a continuación. Pero lo que yo les digo, ya cuando le atinaste aquí, pues sigue la vuelta, ¿verdad? Ya esta simplemente hay que desplazarla porque ya trae mucho más grado y la misma recuperación. Y en la tercera etapa
nos damos cuenta de que el optimizador de respuesta pues ve todo de manera global y lo que nos dice es de que hay que ajustar la dosis de colector y ir la cal a cero. Entonces, ¿qué dijimos que era la cal? ¿Y por qué ahí si no tiene cal? ¿Cómo está el grado? ¿Alguien lo alcanza a ver? El grado de cobre en el primer primario es de 15 contra 11 kilos. Pues sí deprime, la línea verde es la estándar y la línea azul es el 323, el 323 da 15 y este da 11 y no tiene depresor, cero. Entonces, ¿qué nos está dando de inicio? Que el colector es suficientemente selectivo para flotar solamente con café. Porque si necesitaras deprimirlo, ¿qué pasaría con el fierro? Estaría arriba. Y ahí nos dice que tienes menos fierro. Bueno, realmente tienes el mismo fierro, 19 y 19, pero tienes mucho más cobre, 15. Entonces, si hubiera sido el tema del fierro, pues estaríamos en problemas, ¿verdad? Inclusive la recuperación baja de 7, bueno, de 9 a 7. Entonces, si la cal es un depresor reactivo, no necesita depresores. El truco estuvo, y son de las prácticas que a mí más me han gustado, de dosificar el reactivo en avance. ¿Esto qué quiere decir? ¿En dónde tenemos la mayor cantidad de contenidos metálicos? Pues al principio. Entonces mete la mayor dosis ahí y luego después pues va a haber parte que no flote, tal vez necesita un poco más y mete otro poquito y luego otro poquito y otro poquito. Y esto fue como haber armado un cubo Rubik. Encontramos el primer punto, después el segundo punto y al final el tercer punto. Y en ese tercer punto quedamos igual en recuperación prácticamente, pero con un poquito más de grado. El grado de 26 de fierro bajó a 23 y la ley de cobre de 6 subió a 7, con una recuperación de 80 a 81 y de 34 a 26. Entonces esto lo vuelve en una parte que yo les comentaba ahorita, ¿verdad? Mi deseo sería que al final de la capacitación lo que tienen que hacer para el próximo seminario, si no nos vamos a dejar entrar, es traer una fotografía de su celda que le abrieron al aire y vieron que flotó. Si no flotó nada, estamos bien, ¿verdad? Estamos empezando en un lienzo en blanco que vamos a poder empezar a diseñar a nuestro gusto, pero en el momento en el cual nosotros tengamos algo por ahí ya dando lata, pues tenemos trabajo por hacer. Después nos fuimos a una prueba inicial que ya había platicado por ahí Paul, y de 30 gramos por tonelada de la mezcla de santazo nos fuimos a 11, nos fuimos 60% por debajo del consumo de cal, cabezas menores. ¿Alguien ha hecho pruebas de planta y le ha tocado que sean cabezas diferentes? Normalmente dar buenos resultados con cabezas bajas es más difícil, porque con cabezas altas cualquiera es metalurgista. Entonces, nosotros tuvimos ahí el inconveniente de 0.76 a 0.70, el grado prácticamente es el mismo, 25-25, la recuperación de un brinquito, por ahí brincó de 84.51 a 85.58, prácticamente, si a alguien le gusta la estadística y hace la tabla NOVA, pues por ahí dice que sí va a haber diferencia significativa en cuanto a la recuperación y la letra prácticamente va a ser igual. Entonces, volvemos a la analogía. Si nosotros hubiéramos dejado la cal como estaba, ¿qué creen que hubiera pasado? No hubiéramos podido subir la recuperación. ¿Por qué? Porque era como si hubiéramos tenido un Hulk aquí, más bien dicho, de este lado, jalando al cobre para no ser flotado. Y aquí en el colector, ¿por qué creen que necesitan cal en el estándar? Porque tienen un Hulk jalando la cuerda. Ese Hulk es el santazo. Me encantó la analogía ahorita, creo que fue Eusebio o el ingeniero Sandoval, que dice, ¿para qué le meten fino y le meten corrientes y al final pues no saben lo que quieren, ¿verdad? ¿Por qué usan colectores selectivos y por qué usan santazo? Y luego hasta en el mismo punto. Y algunas personas son bien aventureras y lo meten en el molino. Entonces, la única manera que nosotros vamos a controlar colectores enérgicos va a ser con depresores enérgicos. Y ese equilibrio va a seguir
compitiendo constantemente hasta que nosotros logremos cortar y encontrar equilibrios económicamente más rentables. Para ya no aburrirnos más con lo mismo, la conclusión es: los buenos colectores de cobre son buenos colectores de zinc y viceversa. Este colector salió de una planta de zinc y nos dimos cuenta que flotaba sin cal. Entonces dijimos, pues si son buenos colectores de cobre, pues son buenos colectores de zinc y viceversa. Después, las pruebas tipo cinética nos permiten evaluar la velocidad de equilibrios en función del tiempo en curvas grado de recuperación. Nosotros todo el tiempo corremos curvas tipo cinética y en gráficas separadas las evaluamos. Es bien difícil evaluar cuál es mejor. En cambio, si ustedes las arman de esa manera, en función del tiempo, les va a poder permitir saber qué punto está bien y qué punto tiene un área de oportunidad. De la misma manera, los equilibrios de presor y colector pueden suceder en más de una combinación, pero busquemos la más económica. No queramos trabajar, como decía ahorita, meterle fino y barato para hacer el trabajo. Los colectores fuertes necesitan depresores fuertes o altas dosis de depresor. Los colectores selectivos necesitan condiciones específicas. La invitación aquí es intentarlo, ¿verdad? Han visto ya muchas maneras diferentes de hacer las cosas: colectores alternos, colectores que pueden ser interesantes, y lo que nosotros queremos invitar es a que al menos los prueben. Los depresores también tienen valores. Si nosotros no hubiéramos bajado la cal, las cosas seguirían igual. Bueno, nos dimos cuenta en la planta, ¿verdad? Porque la gente no le quería bajar, no le quería bajar, no le quería bajar, y al final tuvieron que cambiar el método de la cal. Los equilibrios colector y depresor están todo el tiempo sucediendo en la planta. Busquemos los equilibrios más estables y metalúrgica y económicamente más viables. Nosotros normalmente, cuando hacemos pruebas de flotación, somos bien gachos con decoración, ¿verdad? Y nuestras pruebas están armadas con alfileres y cambian cualquier cosa y toda la torre del naipe se cae. Entonces busquemos como metalurgistas hacer esquemas de reactivos robustos para que la gente en la planta tenga herramientas para hacerlos trabajar, y que cada colector y cada depresor tienen su propia curva de grado de recuperación, pero sobre todo cada interacción entre ambos tiene su propia curva en función de sus dosificaciones. Aquí quiero generar mucha polémica porque leí un montonal de papers, un montonal de libros para hacer esta presentación, y cuando me encontraba las curvas de la cal con Santa Familia, las curvas de la cal con isopropílico. Yo decía, pues está bien, es lo más utilizado, y por eso todos los tratados universales de la cal funcionan, porque solo son probados con eso. Pero cuando nosotros probamos cosas diferentes, probablemente vayamos a tener resultados diferentes. Y pues muchas gracias por su tiempo. Sé que la hora fue difícil, pero espero les haya gustado.